Bienvenidos a su sala de artistas. En esta oportunidad nos honra con su presencia el pintor quesalteco, maestro pintor quesalteco, Carlo Marco Castillo. Carlo Marco, como ya decía, es un pintor nacido en la ciudad de Quetzaltenango, quesalteco por excelencia. Estudió en la Escuela Municipal de Arte Arturo Martínez, fue alumno del insigne maestro Rafael Mora, sí, de don Rafael Mora. Tiene una larguísima carrera, Carlo Marco, en su haber. Es una de nuestras mejores cartas, de los mejores pintores de este país en este momento. Es un pintor con una larguísima trayectoria y Carlo Marco, te damos la bienvenida a esta tu sala de artistas y aquí a tu casa en el canal de TV Esta casa maravillosa que es la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Dentro de la Academia del Arte, la Ciencia de Guatemala. Aquí estamos para servirte entonces. Luego de esta presentación efusiva, muchas gracias. Y que para nosotros también es de mucha honra tenerte aquí. Carlo Marco es un pintor natural. Digamos que empieza su vida artística siendo apenas un muchacho. Su padre, dueño de un negocio grande de artes gráficas en la ciudad de Quetzaltenango, le dio acceso a todos y a los mejores materiales para empezar a hacer artes plásticas. Entonces Carlo Marco tuvo acceso a los mejores papeles, a las mejores acuarelas, a los mejores lápices. De manera que cuando él llega a la Escuela Municipal de Arte tiene una suerte de formación primaria. Es autodidacta. Carlo Marco, siendo niño, se leyó cualquier cantidad de libros de arte. La gente de su edad, de nuestra edad, somos de la misma edad de yo, lo recuerda siempre como un asiduo visitante de las bibliotecas y como un lector apasionado y como un alumno que solía enmendarle la plana a sus maestros en cuanto a información sobre los artistas. Carlo Marco, contanos tú esto que yo estoy contando de manera muy general. ¿Cómo es que empieza a concretarse la pulsión por el arte en ti? ¿Cómo es que surge el pintor que eres tú allá en la lejana infancia de tu vida? Exactamente, así es, querido Hugo. Resulta que me imbuyó el hecho de ver a mi padre trabajar en sus asuntos de la imprenta, en sus asuntos de los grabados de la imprenta, de las preparaciones de las tintas, sus dibujos tan hermosos. Yo tenía sueños de arte viéndolo trabajar, estando con él a distintas horas, su escritorio de dibujo. Tengo todavía algunas herramientas, algunos instrumentos de él. Puedo decir, pues, entonces sí, fui creciendo en ese ambiente desde que él tuvo su imprenta. Antes fue jefe de talleres del periódico El Tiempo de Rafael Escobar Argüe, un periodista guatemalteco. Ajá, Chapín, que se fue a afincar a Quetzaltenango con su familia y allá con otras personas de la prensa. Recuerdo a la licenciada Eunice Lima. Sí, pues claro. Muy famosa en el ámbito luego fue del arte. directora de Bellas Artes, de gente, ¿verdad? Nietzsche, le decíamos en casa. Y Rafael Escobar Argüe, un intelectual de nuestro tiempo, fundador del periódico. Y te puede decir, uno de los periódicos de la época sería alrededor de los 50. Tengo una foto con mi padre joven ahí en la prensa, en el mismo periódico, publicándose ellos, y con Rafael, con Michi, todo el personal, mi padre como jefe de talleres. De ahí el amor de él por la imprenta desde joven también. Verlo trabajar, él no era un pintor, pero iluminaba con tintas aguadas, era una hermosura. Un trabajo muy artesanal, el muy trabajo de las artes gráficas, también autodidacta. ¿verdad? Él nunca tuvo un maestro, él nunca tuvo una escuela. Él se formó a sí mismo porque tuvo problemas, digamos, en cuanto a él muy niño se separó de la familia por asuntos muy nuestros, y
se formó solo desde niño, no sé cómo, pero él llegó a una imprenta no recuerdo el nombre del señor, pero era muy querido por nosotros porque él fue su maestro de la imprenta. Y en ese momento yo empecé, era muy lector mi padre también, y aprendía idiomas, es otra cosa, aprendía inglés e italiano, y ahí vine yo desarrollando el tema. Me encantó, siempre hablo, mejor dicho, aprendo, empezando con el español 5 idiomas. Pero lo interesante es que toda esta formación de mi padre y de mi madre es esencial, ¿verdad?, para cualquiera de nosotros como profesional en cualquier campo de la actividad humana. Esa formación paternal es la que hace a la historia realmente, y es por eso la mujer, sobre todo, es la base de la sociedad, es la familia. Y entonces, sí, mi madre era modista, igual que mi abuela, era costurera. Mi abuela mi madre conoció a doña Colomba Domínguez, doña Colomba Varías, la hija del presidente Manuel Lisandro Varías, porque mi abuela le hacía la ropa a la esposa del presidente. Y etcétera. Eran estos lugares, tengo recuerdos de niño porque algunos finqueros llegaban a donde mi abuela y a veces cuando venían a traer los pedidos, nos traían canastas con frutos, canastas con carnes, las cosas que producían en las fincas. Total, estos recuerdos infantiles que estás emocionándome, fueron parte esencial en la formación. Puedo decir que en cierto modo ya lo traía, ¿verdad? Y el amor por la lectura de mi padre, el cine le fascinaba. Yo empecé a ir al cine desde muy joven, no sabía aún leer, y en el cine Zarco, que es histórico porque dejó de existir para transformarse a Cadore, fui a ver la primera película y todavía recuerdo. Como yo no sabía leer, mi padre me describía las escenas. Y era Tarzán, mi primera película, tendría yo 5 años o algo así. Y ¿qué más puedo decir? A los 14 años, en 1968, estaba decidido a ser un pintor. Mira, pero antes contanos, yo recuerdo que en alguna oportunidad, en una visita a tu casa, me contaste que tu abuelo de Salcajá era tejedor y que te permitía jugar con las enormes bateas de tinta. Contanos esa parte. Exactamente, puedo decirle en verdad, no conocía a mi abuelo, pero mis imágenes fantásticas, por decirlo así, cuando yo vi la foto de mi abuelo, cuando supe que era tejedor, me lo imaginé haciendo y teniendo un puesto en el mercado de Salcajá, siendo de niño, ¿verdad? Me lo imaginé porque ya conocía las batidas, las grandes ollas donde metían los hilos. Entonces yo vi a mi abuelo ahí. O sea, cuando yo tuve la oportunidad de ir a conocer esas ollas de este tamaño, enormes bateas de tinta, ¿verdad? Llenas de tintes, en donde venían los tintoreros, por decirlo así, metían las madejas de hilos y salían chorreteando colores fantásticos y haciéndose y después los salían a extender a la orilla de la carretera, que es lo que te conté exactamente. Gracias por el recuerdo. Entonces yo me imaginaba a mi abuelo. Cuando veía a los señores, ya era yo niño, entonces era Shela del siglo XIX, ¿verdad? Los de mi edad vimos Shela del siglo XIX. Es que el país se modernizó apenas ayer, hombre. Pero así, una cosa, por decirte algo, en La Esperanza, que es donde ahora vivo, valía 25 quetzales una cuerda de terreno. Y en la cervecería, cerca del centro de Shela, en la calle Rodolfo Robles, 19 Avenida, terminaba la ciudad. Y ahí empezaban trigales, maizales, y para encontrar una casita tenías que ir así, que moverte demasiado. Todos salíamos a caminar, a pasear los domingos. Era normal que fuéramos y era como que nos pusiéramos de acuerdo, la poca cantidad de gente que habíamos, salíamos a pasear. Y en ese tiempo en la cervecería valía 90 quetzales una cuerda de terreno. Y me creerías que nadie la compraba, nadie le interesaba, nadie, todos lo veían como algo, un mal gasto, una cosa así, porque no le veíamos
el potencial del futuro. La gente que tuvo visión se hizo millonaria actualmente. Entonces la ciudad terminaba ahí, éramos 28,000 habitantes cuando era niño, y el censo de 1964, por primera vez subimos a 30,000. Entonces todos los periódicos de Guatemala, El Imparcial, La Prensa Libre, El Gráfico, estos eran los 3 periódicos, todos. Nuestro periódico de Xela, que todavía era, nuestro periódico era otro, era semanal, y entonces fue noticia nacional que allá éramos 30,000, según el censo del 64. Supongo, ahora tengo entendido que somos 650,000. Sí, pues sí, creció exponencialmente de acuerdo a las circunstancias, posiblemente seamos más, porque es el tráfico ahora, la aglomeración de construcciones que ha cambiado tanto la fisonomía y la seguridad y la salud de la ciudad, porque aumentan las inundaciones que ahorita nos están causando unos estragos. Perdón. Mira, nos pasamos ahora al momento en el que Carlomarco Castillo empieza a ser profesional de la pintura. No, perdón, no nos vayamos todavía ahí, regresemos. Mira, pues, me contaste una anécdota que contamos en una entrevista con Leonel del Cid aquí, que ibas a fastidiar al pobre maestro Mora a la escuela de arte, y el maestro te dijo un día que él iba a sacar el artista que había en vos. Contanos eso. Es un genio ese maestro. La verdad es que yo le dije, mire, le soy muy sincero, y es que a mí yo quería recibir clases, por ejemplo, proporciones, anatomía, cosas así, pero sí me corrigió mucho de eso, por supuesto, me corrigió. Cuando sentí, sí, ya me estaba enseñando anatomía, ya me estaba enseñando composición. Solo con verlo trabajar ya aprendía uno, porque era muy espontáneo, era muy fresco, se daba todo eso, ya eran clases. Entonces un día yo le argumenté, casi le reñí diciéndole, mire, no siento que estoy aprendiendo, yo necesito, realmente fue un acto muy osado y falto de respeto, y nunca le falté realmente al respeto, sino le quería exigir y le dije, mire, yo necesito aprender más, que yo no puedo hacer esto una mano, quiero aprender a hacer esto y el otro. Mire, me dijo, yo a usted no le voy a enseñar a pintar, voy a sacar el artista que hay adentro de usted, esa poesía, ese poema que él me soltó. Un acto creador de su parte. Yo le dije, maestro, y en ese momento aumentó mi respeto, mi cariño de él siempre fue brutal, siempre tuvimos una amistad hermosa, al igual que sus contemporáneos, Efraín Recinos, Elmar Rojas, Maco Quiroa. Sí, son contemporáneos. Sobre todo, él, ¿verdad? Siempre me preguntaban qué tal está Mora, ¿sí? Me decía su apodo que le tenían en la escuela, pero por este momento no quiero decirlo, porque es muy de la familia, esto y el otro. Sino por decirte, me decían, ¿qué tal está Mora? Y el cariño que le tenía, la amistad, la reciprocidad, porque fueron compañeros de aula en la Escuela Nacional de Artes Plásticas tan gloriosa, tan fértil. Ellos fueron compañeros. Entonces, siempre me preguntaban lo mismo, ¿qué tal está Mora? Todos. Maco Quiroa me lo recuerdo preguntándome de Elmar, preguntándome de Efraín, me lo debería tantas veces. Efra le decíamos realmente en cariño. Y total, esas anécdotas creo que son las más importantes de mi vida, porque tuve el privilegio, el honor de conocer a todos y cada uno, Huicho Díaz, ahí están esos mis 4 poderosos del arte guatemalteco, ¿verdad? Aunque yo no haya tenido clases directas, aunque sí tuve cuando formamos grupo Estudio 4, Paco, que era muy directivo de nosotros. Paco Vela. Sí, pero él siempre ha sido así, tiene un liderazgo y una creatividad, y diseñó unas visitas a los maestros. Entonces hicimos los arreglos, visitamos a Efraín primero en el Teatro Nacional, después a Elmar, así empezó nuestra amistad, después a Huicho Díaz, y el otro fue un maestro de Quetzaltenango étnico, etnología, un antropólogo, un magistral, era Adrián Inés Chávez. Yo tuve el honor de conocerlo desde niño. Filólogo quiché, ¿verdad? ¿Perdón? Filólogo quiché.
eminente, con un doctorado de la Universidad de La Haya de Holanda y otras, la Universidad de San Carlos también lo honró con algunas, porque era brillante el hombre. Yo quisiera contar algunas cosas de él que aprendí en esa charla con él, pero yo lo conocía desde niño, porque mi madre hacía la ropa de doña Eufemia, su esposa, y de las nenas, por decir algo, todas las señoritas que ahora son mis queridas amigas, ya grandes todo. Pero yo llegaba a su casa, me sentaba en la mesa a la hora de la refacción o a tomar un refresco a la hora de la mañana, y nunca dejé de aprender con él porque él era maestro, él era un maestro, fue el primer maestro rural de Guatemala. Entonces, el primero graduado maestro rural de Guatemala, y una eminencia intelectual, un hombre brillante. Él nos enseñó demasiado sobre la numerología maya, sobre la antropología maya, unas cosas maravillosas sobre la historia, que no saben, pero mira, ni los que creen que son expertos saben lo que aprendimos con él. En esas visitas voy a iniciar otra vez. Efraín fue el primero, Elmar fue el segundo, Huicho Díaz fue el tercero, las mías fueron personales. Yo visitaba a Maco Quiroga. En cierta manera, Maco siempre fue un nexo conmigo. Fíjate, y todo el mundo le decía Maco a él. Yo le decía Marco Augusto o maestro, ¿verdad? Pero todos Maco aquí, Maco allá. Pero él me decía Calomaco. ¿A poco fue mi nombre así como el de él? Y me decía Calomaco. Entonces fue un amor muy grande con todos ellos. Los extraño, los quiero mucho. Hace poco mandé unas fotos a ti en donde tengo la visita de Huicho. Él llevó a Sheila por un honor que le hizo el Colegio de Arquitectos allá, a Alfredo García también. Claro. Y él dijo que quería verme antes de regresar, y 15 días antes de llegar me hizo la cita del arquitecto, uno de los dos arquitectos que lo guiaban, que lo hizo acompañaron. La cita, perdón. Ajá. Mira, fíjate que estamos llegando al final del primer segmento. Son 3 segmentos. Vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente. Volvemos entonces con ustedes en su sala de artistas con el artista quesalteco Carlo Marco Castillo. De regreso en su sala de artistas con el maestro guatemalteco, quesalteco insigne, Carlo Marco Castillo. Carlo Marco, dejamos pendiente el tema de Estudio 4. Esa es la primera participación en un colectivo de artistas que tienes tú, ¿verdad? ¿Podrías hacernos el favor de contarnos cómo aconteció aquello? ¿Qué hicieron? En el año 84 sucedió algo muy interesante para mí, que recibí el premio de la Fundación País Bienal de Arte, que ellos hacían por una idea del doctor Rodolfo Páez y de Ciparná de León. Tuve que ver también en la formación de esa idea. Le sugería a Ciparná la formación de un concurso, la formación de las escuelas de arte, que son un éxito muy grande hasta la fecha, la Escuela Garavito, la Escuela Galvez Suárez. O sea, fue cosas que hablamos con Ciparná, teníamos una plática de altura, llamémosle así, porque teníamos mucha apertura y una identificación muy plena. Conocimos a Ciparná porque en la aldea Germán Miner, Rolando Izquiachi Caray, Rolando Aguilar, son familia ellos, entonces quisieron hacer una escuela de arte para los niños de la escuela, que son niños, digamos, huérfanos o que sus padres tienen muchas dificultades y los ponen ahí mientras solventan, mientras van pasando y todavía están funcionando. Son 12 escuelas, 12 organizaciones de este tipo, que son maravillosas, que tienen unos logros increíbles. Entonces la escuela dio muchos frutos. Era un lugar en donde llegaba mucha gente y era carísimo, por decirte algo así. Se lograba porque
el aporte servía también para generar fondos para la escuela y para la manutención de los maestros, que eran Rolando y Rolando, ¿verdad? Con cuñados. O sea, Rolando Izquiac se casó con una hermana de Rolando Aguilar. Rolando Aguilar. Entonces, ¿en primeras o en segundas nupcias? ¿Perdón? ¿En primeras o en segundas nupcias? Porque en segundas nupcias, porque Rolando primero fue se casó con la hija de otra eminencia para mí sagrada, Rodolfo Gagliotti Torres, Mayarí, o Quetzalí, no me acuerdo exactamente, Mayarí creo. Y entonces él es otras anécdotas maravillosas, yo lo conocí desde niño también y ya grandes, hasta ahí te voy a contar algún día. Y mis respetos. Regresemos a Rolando Izquiac ahora. Entonces, a Estudio 4, sí. Entonces se fundaron esta escuela y de esta escuela surgieron las ideas. Paco Vela era uno de los estudiantes. Un día llegaron los Rolandos a la imprenta de mi padre y me dijeron maestro, me dijo, teníamos el honor de tratarnos de maestro con Rolando Izquiac y entonces los dos uno al otro. Y entonces me dice, queremos que venga a la escuela, no como estudiante. Qué honor, qué grandeza del hombre. Pues a mí no me importa, yo voy a aprender mucho como ustedes, siempre nos tratamos de usted. Y será un gran gusto. Y además me dijo, no va a pagar en ese tiempo eran como $400 o $300, ¿sí? Sí, era carísimo, carísimo. No existe ahora en ningún lugar que pague eso en estos días. Y había unos 10 alumnos, era suficiente para tener, o más, tal vez 15 alumnos. Toda gente pues de una cierta posición económica. Que era gente de 7 bancos y cosas como eso. Entonces, a partir de eso surgió, por idea de Paco Vela, hacer estas comunicaciones y entonces invitaron a ellos a conferenciar. Llegó primero Efraín, después llegó Elmar y así, después Huicho Díaz, después el doctor Chávez. ¿Cómo no? Adrián Inés Chávez. Entonces, desde ese momento, que son años 76, 75, surgió una amistad con estos maestros hasta la fecha. 8 días estuvo en casa así como 20 días, 3 semanas. Ajá. Y son grandes recuerdos. Entonces, a partir de esa escuela, entonces otro contacto que no puede faltar, Zipacná de León, ese gran promotor del arte guatemalteco. Sí, el arte contemporáneo guatemalteco no sería lo que es hoy sin Zipacná. Lo sabemos. No, es un promotor que no ha sido reconocido realmente como es, que nunca tuvo el éxito. Ni digamos, como pintor, ¿verdad? Nunca, no fue... pero su éxito como promotor y su éxito en la obra que hizo en todos nosotros, en los contactos hizo para todos nosotros. Su magisterio no es indudable, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, él logró que la doctora Bélgica Rodríguez, que es presidenta de la Asociación Mundial de Críticos de Arte, vitalicia, ella es presidenta vitalicia, ella escribió un libro que se llama Pintores Centroamericanos. En una parte habla de nosotros y nos dice, en Quetzaltenango ya podemos llamar la escuela de Quetzaltenango. Una vez a una amiga antropóloga le dije, pues la escuela de Quetzaltenango, ¿no te parece que es muy alcanzativo estar diciendo escuela de Quetzaltenango? Mira, si yo lo dijera sería una fanfarronería, le dije, un falso orgullo, pero lo dice la doctora Bélgica Rodríguez, tal y tal y tal. Mira, su currículum es así, que uno se queda con la boca abierta. La sede de esa Asociación Mundial de Críticos está en Londres y ella tiene su oficina en París, es una eminencia y es una persona maravillosa, Bélgica. Y entonces ella nos nombró escuela de Quetzaltenango, porque si yo lo dijera sería realmente un alarde, pero si lo dice Bélgica Rodríguez, no podemos más que ser humildes y aceptar su punto de vista. Sí, pues, digamos, claro. Nos situó dentro de como tenemos una escuela guatemalteca central, y no podemos negar que esos grandes maestros, a partir de, podríamos decir, de toda esa generación de Carlos Media, ¿verdad? Que guatemalteco universal también, como Efraín, que podemos decir no son quetzaltecos en sí, sino que son guatemaltecos. Son universales, ¿verdad? Y que nos hermanan, porque siempre hemos respetado la unidad de nuestro país, siempre le vamos a entender esa grandeza. Y creo que así es. Sí, así es, indudablemente.
tu relación con Zipacná? ¿Cómo empieza tu relación con Zipacná? En el año 77, 76, cuando nos conocimos de esto, resultó que esto y el otro, yo iba a hacer mi exposición en el 78, entonces lo busqué y le dije, mira, quiero invitarte, quiero que vengas. Me dijo, fíjate que no puedo porque me voy a París con Jaime Ramírez y Erwin Guillermo. Y vamos a estar allá, no me acuerdo si me dijo 1 año o 2 años. Y no puedo, no voy a estar aquí el otro año. Fíjate, sí, eran como más de 1 año, porque a mí era en 78, no recuerdo el mes, febrero, marzo. Y me dijo, no puedo, estoy en París. Y era 77 cuando llegué con él. Pero te voy a mandar algo, ahí vas a ver. Y sí, me mandó muchas cartas con dibujos. Y nos carteábamos, era nuestro Facebook sí, de aquel pues. tiempo. Era muy diferente, muy lindo, muy romántico, muy poético. Entonces la obra de Zipacná sí es crucial, no solo para el arte de Xela, porque él fue el que nos introdujo con Bélgica Rodríguez, sino también de Guatemala, porque todas las jóvenes generaciones fueron apoyadas por él, y todas las mayores generaciones de los grandes maestros conocidos, también él las posicionó, las movilizó. Sí, él tiene un magisterio indudable en el arte contemporáneo. Indudable, y una calidad artística como artista también impresionante. Sí. Algún día, claro, cuando sea descubierto, cuando se le dé su verdadero valor, y con lo que aprendimos con él, no tiene comparación. Y yo decía en aquel tiempo que había solo 2 personas que me podían solucionar alguna duda, algún interés, sobre todo duda técnicamente. Y era así, Zipacná de León. Y no recuerdo ahorita el momento del otro. Pero a Zipacná siempre teníamos ese diálogo técnico o teórico, porque sí era un erudito. Y podíamos, yo no voy a decir que no he leído y que me lo sé, ¿verdad? Yo creo que desde los 14 años ya era un especialista del impresionismo hasta nuestros días. Y sigue esa historia sigue avanzando y nunca se va a detener. Y desde los 14 años ya tenía, entonces cuando conocí a Zipacná yo tenía 22 años o 21. Entonces quiera que no, sí, toda esa carga se fue enriqueciendo con Zipa. Sí. Demasiado. Teníamos demasiadas reuniones, él se iba a pasar temporadas a Xela, era muy famoso eso, pintábamos, yo lo ayudaba a pintar. Siempre estaba en el Hotel Modelo, normalmente en septiembre. Sí, el dueño, don Julio Miralvés, le daba el Salón Cristal, que era un salón, ¿no? Y era su estudio, estaba lleno de cuadros y toda su técnica, en cierta manera es la misma, solo que en pequeño que uso, sí, en cierta forma. Sí, su misma técnica de preparar los colores así en todos ya terciarios, para no tener nada crudo. Para no tener que estar mezclando ahí en el suelo. Todo iba así ya preparado, todo terciario, y después solo vamos componiendo más los colores. Entonces nuestro color es muy maduro, es muy integrado, porque ya no tiene... Ahora, yo no estoy en contra del fobismo, ¿verdad? Para nada, porque también es parte de... Una vez hablando con Valenzuela, Hugo Valenzuela, mi querido... Víctor Hugo. Nuestro querido maestro. Querido maestro, sí. Yo decía, sí, pero no los colores puros. No, porque aquí hay una gama de esto, hasta aquí, en donde entran aquí, pero también es otro matiz. Llegamos a la conclusión, es ahí determinado momento en que puedes usar el color puro y no rompe la armonía, porque es otro matiz. Solo que si usas Zipacná de León, solo pequeños acentos. Eso yo lo uso hasta la fecha. Esas palabras de Zipacná, ¿cómo van calando? Solo que acentos. Y lo leí en un libro, los maestros me enseñaban, mira, Elmar Rojas, tales cosas de composición. Sí, ya lo sabía porque lo leí en tal parte. Sí, ya lo sabía, a Luis Díaz, a Efra, ahora decían, hay unas cosas de Efraín maravillosas. O sea, que no haya solo tuvimos un taller con ellos, con Efraín, Elmar, 8 días, cuando visitamos sus casas un día. Ellos nos hablaron mucho, nos enseñaron su taller privadamente. Ahí fuimos sus alumnos directos, estos 4. Pero que hayamos tenido así, yo en realidad nunca tuve una formación, estuve solo unos pocos días en la escuela, aunque llegaba desde niño. Yo estaba corriendo y nunca me dijo, Mora, nunca me dijo, fuera de aquí, niños malqueados, nunca.
y siempre entrábamos haciendo bulla, curioseando, tocando. Esa es otra cosa que no puedo negar, ¿verdad? Que así, todos los niños entrábamos porque nos encantaba ir a ver los animalitos de la escuela de la historia, de nuestras joyas antropológicas. Y nunca nos dijo, bueno, fuera de aquí. Nunca nos dijo, no toque, no toque. Y nosotros hasta jugábamos de pintores ahí en esa escuela, como esos son mis recuerdos de niño, entrar a la escuela de Mora. Sí, yo tenía, si fue fundada en el 60, yo tenía 6 años, yo llegaría en el 61, ¿sí? Incluso en el mismo 60 recién fundada. Tenía 6, 7, 8 años cuando conocí la escuela y lo mismo. Sí, pues eras mis niño, primeros realmente. accesos al arte. Y esto es tal vez más capital. El maestro Víctor Manuel Barrios era un pintor y músico que tenía su taller en la calle del Calvario. Y todos podíamos pasar y visitar su taller unas horas, ¿no? Que dejaban con la boca abierta, ver sus materiales. Uno, niño, ¿cómo no sabe? Y ya después, cuando yo amé el arte, cuando me entregué profundamente al arte desde los 14 años, para mí era un agasajo ir a visitarlo y preguntarle. Sí, entonces no tuve una escuela directa, pero sí tuve esta vivencia con los y pues una grandes escuela, maestros, si pues tuviste una históricos de Guatemala. le estuviste Y ahí cerca se de los refleja grandes. de una u otra manera en mi trabajo. Yo le digo a Huicho hace poco, que esta última vez que lo vi, mire, yo creo que de todos, el que más posiblemente sus lenguajes eran parecidos a lo que yo encontré después es el suyo, ¿verdad? Porque yo hacía ya arte geométrico en 1978, uno de los cuadros que es un rojo que es completamente geométrico, de triángulos y cuadrados en rojo, blanco y negro puros, a la Vespátula. Ese está en la colección de Darío Escobar. Y pues ahí, ese. no, este es más reciente. Nos lo mandaste. ¿Perdón? Nos lo mandaste aquí. En este grupo de cuadros lo mandaste. Lo enmarqué aquí. No que si nos lo mandaste a nosotros. Sí. Ah, bueno, entonces va a aparecer en cualquier momento por ahí. De hecho ya deben estar apareciendo. Todos estos están te mandé todo. No tengo registrado el total de mis cuadros como me gustaría. Y hace años el maestro Huicho Díaz es especialista. Él es el único que queda de esa generación, y Ramón Ávila, pero él es español. No es ningún inconveniente, sino el hecho de que de todos ellos ya solo queda Huicho. Y yo tuve el honor de conocer el total de ellos, desde Juan Antonio Franco. Ah, sí, es otro grande, ¿verdad? Fíjate que yo iba un Fue día... ayudante de los muralistas mexicanos. Ayudante de Frida Kahlo y de Diego de Rivera en los murales. Y también durante 6 meses trabajó con Frida Kahlo. También Y Diego trabajó 6 meses en México con ella. Su máxima obra es con Alfaro Siqueiros, pero conoció a todos. Los 3 más grandes, Alfaro Siqueiros, Diego de Rivera y creo que, ¿cómo se llama el otro? Orozco. Ah, Orozco. Cierto, ellos 3. Orozco que... Es que había otro, no me acuerdo. Sí, Orozco que ¿qué, perdón? Orozco que fue, en cierto modo, igual que vos, alumno de Posadas, el grabador. Muy cierto. ¿Verdad? Porque cuenta que él era niño cuando pasaba frente al estudio de Posadas. Sí, ese dato correcto. El autor de Las Catrinas, ¿verdad? Y de en cierto modo de La Chalana Nuestra también, porque es un poco la misma época, ¿verdad? De hecho, sí, sin duda que es la influencia. Ellos siempre han tenido influencia en nosotros. ¿Y por qué no decirlo? Nosotros en ellos. Nosotros en ellos. Porque imagínate lo que hizo Carlos Mérida, o lo que hicieron los ancestros, cuando ellos eran un pantano todavía y nosotros ya estábamos en decadencia. Eso hablamos hace un rato por aquí, que cuando los europeos andaban subidos en los árboles, aquí estábamos hablando de cosas excelsas, de la y ya estábamos en decadencia. Astronomía y de la sutileza esa del cero como complemento del cálculo vigesimal, ¿verdad? Es una cosa grande que pasaba en el país. Perdón,
dame un tirito, mira, ya terminamos el segundo segmento, vamos a ir a un corte, y volvemos con el maestro quesalteco Carlos Marco Castillo. De regreso en su sala de artistas con el artista quesalteco Carlos Marco Castillo. Carlos Marco, yo quisiera que volviéramos a los pintores de Quetzaltenango. Mira, pues mi ligazón con Quetzaltenango viene cabalmente, yo también creo que hay una escuela de Quetzaltenango, viene cabalmente por un lado del hecho de que yo de alguna manera sostengo que el arte contemporáneo guatemalteco viene de Quetzaltenango. De esto hemos hablado tú y yo en alguna oportunidad ya. Ahora, sí. luego, mira, pues hay en Quetzaltenango una gran cantidad de pintores emergiendo permanentemente. Y no es gratuito, porque Quetzaltenango fue el lugar donde se concentró la riqueza de la parte alta de la colonia, de la parte final de la colonia, ¿verdad? Y de la parte esta en la que el país se convierte en una enorme finca cafetalera, ¿verdad vos? Quetzaltenango concentra toda esa riqueza, entonces no, el hecho de que haya tantos artistas en Quetzaltenango no es espontáneo ni es gratuito. En Quetzaltenango hay un montón de artistas porque ha habido la plata para promover, para mantener privadamente funcionando las escuelas, porque quizá el hecho más valioso de todo lo que te acabo de decir es que cabalmente estas escuelas no dependen del gobierno central, ¿verdad? Es decir, pareciera que son gestos espontáneos de la sociedad quetzalteca, pero pues obedecen a que es una sociedad que ha acumulado alguna riqueza indudablemente, riqueza material, ¿verdad? Sí, es cierto. Y por supuesto de ahí vienen los grandes artistas quetzaltecos. Don Carlos Mérida, que no se puede dejar de hablar de él, vamos. Don Humberto Garavito, don Arturo Martínez, el papá de Zipacná. Que escultor el papá de Zipacná, don Adalberto de León Soto, que era de Salcajá, ¿verdad? Correcto. Por eso es que los de León Rodríguez, Zipacná y sus hermanos, son en cierto modo quetzaltecos y tienen parientes quetzaltecos, ¿verdad? Sí, siempre han amado Quetzaltenango, exactamente. De hecho, tienen bastante familia allá todavía. Sí. Entonces, viene esta generación que es contemporánea de Maco Quiroa, de Huicho Díaz, de los grandes, de los artistas que convergen con la modernización arquitectónica de la ciudad de Guatemala. Pero en Quetzaltenango también hay artistas contemporáneos de estos cuates que no son ustedes son una generación que viene inmediatamente después. ¿Quiénes son los artistas que son contemporáneos de Huicho Díaz y de Elmar Rojas y de Maco Quiroa y también de Roberto Cabrera, de Vértebra, digamos? Y que me mencionaban ellos, que me recordaban que cómo están, te podría decir que básicamente son dos, Rafael Mora y coincidentemente también se me olvida su nombre, creo que Pereira. Rafael Pereira. Coincidentemente Rafael Pereira, iba a decir, sí, pues también Rafael, los dos. Otro pintor extraordinario. Tuve el honor de conocerlo. Yo no me acuerdo, pero yo conocí a Rafa Pereira ya en sus últimos momentos. Igual que me recordó mucho, porque fue una pena igual Francisco Tum, a quien también admiro y quiero mucho. Pero era quetzalteco Francisco Tum. No, ¿verdad? ¿Perdón? No era quetzalteco, no, Francisco Tum era de la ciudad, ¿verdad? Sí, de una de las poblaciones de aquí alrededor. No era ni siquiera guatemalteco, era de la zona 8, porque del área esa de la línea en la zona 8, de ahí iba él, ¿verdad? Sí, era capitalino. Bueno, ahora, la generación a la que perteneces tú,
¿quiénes son quiénes son los grandes que componen esa generación? Yo siempre he creído que yo soy de la generación de los 70s, porque primero una amistad profunda, íntima, en miles de convivencias. Venía aquí a quedarme a la casa de los hermanos Barrios, el Tecolote Ramírez Amaya. Ellos son la generación de los 70s, nosotros también, porque en los 70s yo hice mi primera exposición. Yo considero que uno es de la generación en que se manifestó al mundo. Y uno, nada mejor para un pintor que su primera exposición se llamó Protopoiesis en 1978. Todavía tengo catálogos muy elementales, por supuesto. Sí, viví una intimidad con los Barrios, con Zipagná, con su generación, con el Tecolote, ¿quién es más de esa generación? Alejandro Urrutia. La conocí. Alejandro Urrutia. La Urrutia, por supuesto, generación de los 70s. Iván de León. Iván de León, el hermano de Zipagná. Mundo Robles. Ellos son, ¿sí ves? y Claro. nosotros generación de los 70s. Porque exactamente en los 70s estábamos bullendo, estábamos emergiendo, y se condensó en los 80s. Ahora, sí, termina. Lo que a mí me lanzó fue el Premio País, porque me abrió las puertas. Elmar me dijo ese día de la premiación, porque él estaba en la mesa directiva con Tasso Agidoso, mi querido Tasso, y entonces dice, Tasso que me dijo, Tasso que era capaz de hablar mal de una hermana de la caridad. La gente más linda que había. Tengo un retrato hecho por él y llama dos, uno se llama Autorretrato de Tasso firmado, el otro se llama Pitazo, por Pitazo. Entonces me dijo Elmar, mira, ahorita que ganaste este premio, no te vayas a poner caro de la noche a la mañana. No, le dije, por supuesto, eso ya lo había pensado. Le dije, no me voy a poner caro porque yo también requiero de ventas, ¿verdad? En cierta manera, siempre he puesto Okay. Sí. Pero mira, pues regresemos a Xela. ¿Quiénes son los pintores de tu generación en Quetzaltenango? En mi generación, de tu exacto, generación en Quetzaltenango. De Guatemala ya los mencionamos. De aquí ya los mencionaste. Faltaría Ervin Guillermo. Bueno, Ervin Guillermo también, ahí estaría Oscar Ramírez. Ellos, más Es bien, ellos son de los 80s, por su ligeramente juventud, posteriores, y porque ¿verdad? Empezaron también a exponerse en los 80s. Ellos no estaban exponiéndose en ese tiempo, ellos eran Jorge Félix, sí, porque Jorge Félix ganó la Bienal junto conmigo, o sea, él ganó en la categoría infantil, tenía 15 años, yo Sí, 30, yo era 15 años mayor que él, tendría 60 años ahorita. Yo presidí el Salón Nacional de la Acuarela, el primero, cuando se muere don Víctor Vázquez en el año 91, y en ese salón Jorge Félix Pérez gana su primer Salón Nacional de la Acuarela. Yo se lo di. Cierto. Regresemos a Quetzaltenango, no te me salgas del Huacal. Sí, es que es muy hermosa la historia. Mira, pues, los pintores de Quetzaltenango de tu generación, ¿quiénes son? Entonces, digamos, un día una embajada me llamó y me dijo, maestro, queremos hacerles un homenaje, pero no sabemos exactamente quiénes son. Yo le dije, mire, le dije yo, de mi generación ya le puedo mencionar. Es que a nosotros eran los que queríamos dar el reconocimiento, fue a principios de los 90. Se lo voy a decir en este momento en orden alfabético, le dije, porque así se lo voy a mandar oficialmente el día de mañana. Personalmente voy a llegar con una carta con todo esto. Así es. Rolando Aguilar. Por orden al Carlos Marco Castillo, Alfredo García, Rolando Pisquín y Rolando Sánchez. Sí, pues. Pregunté a Paco Vela para que él fuera el sexto de esa lista, pero él había cambiado todo su derrotero, digamos, y yo puedo decir por una causa superior, como es la teología. En orden de teología, él dejó el arte hasta la fecha. De regreso en su sala de artistas con el maestro guatemalteco, quetzalteco insigne, Carlos Marco Castillo.